Quiero empezar por decirles que me siento honrada de poder presentar a los dos especialistas que tengo acá a mis costados, que son gente que leí, que admiro y que me parece súper interesante, y también que no podemos discutir en Argentina, seguro, política de drogas si no tratamos el tema Rosario, que es como el caballito de batalla para el punitivismo, es todo el tiempo el ejemplo de lo que está pasando en Rosario. Entonces, ¿qué está pasando en Rosario? Vamos a escuchar gente que sabe sobre el tema. Voy a presentar entonces a mi izquierda a Enrique Font. El doctor Font es magíster en criminología de la London School of Economics and Political Science, es abogado por la Universidad Nacional de Rosario, es investigador categoría 1, profesor de Criminología y Control Social, Políticas Democráticas de Seguridad Ciudadana y Sociología de la Policía en carreras de grado y posgrado de la UNR y de posgrado en otras universidades nacionales. Fue vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y desde abril del 2020 es el rector del Instituto Universitario de Seguridad Marítima de la Prefectura Naval Argentina. Doctor Font. Bueno, gracias, Vicky. Buenas tardes a todas y a todas. Luis, muchas gracias por la invitación a esta actividad. Un placer compartir el panel con vos. No digo lo mismo de Marcelo, pero sí, acá estamos. Bueno, a ver, un poco sería el objetivo de este panel, es que este panel nunca más vuelva a estar en esta actividad, ¿no? Porque darle una particularidad a la situación de Rosario en relación al tema de drogas es un problema. Pero bueno, como eso está instalado así, hay que salir a discutir un poco esta cuestión. Yo lo que voy a hacer de alguna manera, y quizás profundizando más en algunas cosas que en otras, es tratar justamente de romper lo que ha puesto a Rosario en el centro de la escena, que no es en realidad una situación vinculada a un mercado de drogas, sino más bien lo que le ha puesto en el centro de la escena es una tasa de homicidios que a partir del año 2013 se despega de la evolución de los homicidios en ciudades comparables de la Argentina. Como ustedes yo creo que saben, desde el año 2013 se repitió el año pasado, probablemente se repita este. Rosario tiene, el departamento Rosario tiene 23 homicidios, una tasa de 23 homicidios cada 100.000 habitantes. Cuando uno la compara con la ciudad de Buenos Aires, con ciudades de la provincia, con Córdoba. A mí no me gusta usar tasas nacionales para las comparaciones porque hay que comparar ciudades más o menos similares. Rosario, desde el año 2013, triplica o hasta cuatriplica las tasas de la provincia de Buenos Aires. Además, ha seguido evoluciones distintas a las del resto del país. En Santa Fe pasaba lo mismo y, sin embargo, nunca fue Santa Fe Ciudad, digo. La ciudad tuvo, a partir de la década del 90, tasas también muy significativas y altas de homicidios. Sin embargo, vaya a saber por qué raros misterios no fue noticia. Además de esta evolución de los homicidios a partir del año 2013, lo que sucedió en algunos años previos fue un cambio más bien cualitativo en algunos homicidios, hechos muy violentos, que se titulaban como sicariato, hechos sicarios. Yo reservo esa palabra para un profesionalismo criminal que no es el que se ha visto en Rosario, aunque algunos de los casos sí tuvieron esa lógica de violencia, de ejecución entre los bulevares de la ciudad. Yo lo que quiero es, de alguna manera, tratar de romper ese vínculo lineal, porque ya a esta altura no quiere decir que no lo haya, y contarles un poco la historia de cómo se construyó este relato. Lo primero que marcaría, y que me parece que sí es pertinente para estas jornadas, es que lo que sucedió en Rosario es una forma muy particular y específica de materialización del prohibicionismo. Y lo voy a tratar de explicar. Lo que sucedió tiene más que ver con el sistema penal y la política. Y yo sé que sobre esto probablemente Marcelo hable bastante más que yo, que con el mercado de drogas. Ahora, esas
respuestas del sistema penal son posibles en un contexto de prohibicionismo y guerra contra las drogas. Ahora, prohibicionismo hay en toda América Latina, prohibicionismo hay en distintas ciudades de Argentina, sin embargo yo creo que hay una forma específica de materialización de ese prohibicionismo que en Rosario dio el resultado que hizo que haya un panel hoy acá. Sobre esto quiero marcar algo también, porque nos lleva a una discusión por demás interesante políticamente, teórica y políticamente, que es, y acá sí quisiera citar, porque no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino es algo que propuso hace varios años un colega argentino que hace muchos años que está en Rotterdam, que es Damián Zaitch, Z-I-T-C-H, digo para que los que lo quieran googlear. Y Damián, yo creo que en el año debe haber sido 2009, publicó en Cuadernos de Seguridad, está disponible en la web, un artículo que se llama Reducción de daños del sistema penal, seguridad y tráfico de drogas ilícitos. En ese artículo, Damián lo que plantea es primero una discusión conceptual de tratar de mostrar que en la lógica del prohibicionismo es muy difícil implementar de manera efectiva políticas de reducción de daños. O sea que la lógica prohibicionista y de guerra contra las drogas conspiran con la realización de políticas de reducción de daño. Y él plantea una lógica de reducción de daños del sistema penal. Dice, mientras sigamos en el marco del prohibicionismo, tenemos que seguir luchando para salir de allí, pero a la vez tenemos que tener una estrategia de reducir los daños que en el prohibicionismo produce el sistema penal. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que yo voy a marcar sobre el fenómeno de Rosario es que los daños lo ha producido predominantemente el sistema penal. Las administraciones de justicia provincial, la administración de justicia federal, las gestiones políticas en materia de seguridad y la policía, en gran medida. O sea, Rosario es lo que es por esa situación. Una brevísima referencia metodológica, y que creo que va a sintonizar con los colegas que nos precedieron presentando la revista. Metodológicamente, yo esto desde dónde lo trabajo, y la verdad que lo trabajo pensándolo desde Jauretche, en algún sentido, ¿no? Que es lo que Jauretche, ¿se acuerdan?, llamaba el método del estaño, tener calle, conocer los fenómenos de manera directa, pero sin perjuicio, decía, de tanta Salamanca como sea posible, porque para ver no basta con mirar. Entonces, yo no les voy a contar la parte del estaño, porque sería aburridísimo. Sí decirles que yo, nací en Rosario, hasta hace algunos años viví en Rosario, trabajé en Rosario, hice política en Rosario. Tuve la suerte de estar en distintos contextos y situaciones incluso sociales, si uno quiere ponerle un nombre más académico, que me han permitido ver algunas cosas de manera directa. Y después la parte de Salamanca yo la hago desde la criminología crítica. Y ahí solo marcar 2 o 3 cosas que explican un poco lo que les voy a contar. La criminología crítica, hoy criminología cultural, tiene 3 o 4 cuestiones que a mí me resultaron claves para poder entender el fenómeno de Rosario. Uno es la idea de la especificidad, ¿no? La criminología es una ciencia social, busca generalidades, busca regularidades, pero reconoce que esas generalidades se dan de manera muy específica en lugares, en momentos históricos, en contextos sociales, políticos, económicos y culturales. O sea, hay que buscarle la especificidad al tema. La otra es una mirada que lleva 50 años, a veces con éxito, a veces no, tratando de convencernos de que al delito hay que mirarlo junto con el control del delito, que no son 2 cosas separadas, que al menos para su abordaje
conceptual, son dos caras de una misma moneda. Se configuran mutuamente. No es que ahí está el delito, la inseguridad o como la queramos llamar, y acá viene la respuesta del control de la policía, de los jueces, que puede ser buena, mala, mediocre, corrupto. No. La criminología nos dice, miren, son la misma historia. Son dos caras de un fenómeno que se configuran mutuamente. Es clave para entender Rosario esa configuración. Y después algo, le diría, propio más de las ciencias sociales, ¿no? que hay que entender estos fenómenos en una mirada más histórica. Parte del problema que hay sobre la discusión en Rosario es que de repente se puso de moda y entonces tratamos de explicar el presente desde el presente. Y esto tiene historia. Digamos, hay una historia del mercado de drogas, hay una historia de la policía, hay una historia de la política, de la administración de justicia. No les voy a hacer la historia de todas estas cosas porque no terminamos más, pero sí hacer algunas menciones, sobre todo para ilustrar esto. Si no entendemos la historia de estos fenómenos, es muy difícil entenderlos. Vamos rápido con el lado delito del tema, si quieren, seguridad. Muy breve, algunas cosas quisiera marcar, nada más. Primer tema, no hablemos de narcotráfico en Rosario. O si hablamos de narcotráfico, vamos a ponernos a hablar de otras cosas en Rosario. Yo lo primero que marcaría de Rosario tiene un mercado local de oferta y demanda de drogas, como tiene Buenos Aires, Mar del Plata y otras ciudades, que le diría que en principio no tiene nada particularmente llamativo. Diría que me animaría a decir, si bien es difícil de mencionar, que quizás no es uno de los mercados más grandes de la Argentina. Pero que sí tiene como fenómeno algunas particularidades propias, que no tienen que ver todavía con la administración de justicia, la policía y la política. Primero, la ubicación de la ciudad. En términos de mercados ilegales, como ustedes saben, las coincidencias en los flujos comerciales legales coinciden con los ilegales. O sea, los contrabandos en general circulan por los carriles de movimiento de las economías legales. Bueno, Rosario tiene ahí una cuestión logística, si ustedes quieren, muy particular. Es el punto de encuentro de dos embudos, si quieren ponerlo así. El de las rutas nacionales 9, 11, 34, que vienen desde el NOA y desde el NEA, o sea, desde dos países tradicionalmente productores como Bolivia y Perú, y un país que luego se va sumando en el tráfico de la cocaína, ¿no? Como es el Paraguay y Brasil, y que además eran tradicionalmente el contrabando de la marihuana, de cigarrillos, de distintos microtráficos locales en las zonas de frontera. Bueno, esto coincide allí, coincide el río Paraná también, ¿no? la llamada hidrovía. Y allí se abre otro embudo, que es el acceso al mercado más grande que tiene la Argentina, que es el de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, el llamado AMBA, ¿no? Entonces, ahí hay algunas particularidades a tener en cuenta. Esto cambia, como ustedes saben, esto es muy dinámico, porque una cosa era el fenómeno cuando los aviones que contrabandeaban tenían que aterrizar, dejar la carga, reaprovisionarse de combustible y volver. Ahí el norte de la provincia tenía un peso, a cuando ya tienen posibilidad tecnológica de volar, bombardear y volver sin aterrizar. Esto cambió la dinámica y la economía. Pero a ver, Rosario quedará al norte o al sur de donde descargan los aviones, pero allí tiene todavía un lugar importante. ¿Qué otra cosa muy rápido marcaría? Visto hoy, quizás las organizaciones que tienen, al menos, que han sido develadas por las investigaciones judiciales, que tienen cierta preeminencia en el negocio, son organizaciones que no se metieron en el mundo del delito vinculados al tema de drogas, sino que venían de hacer otras cosas, eran muy populares. Con Marcelo solemos referirnos como crimen rústico, crimen desorganizado. A ver, para hacérselas muy cortas, la banda que hoy es célebre, creo yo, ya a nivel nacional, que es la de el clan de la familia Cantero, Los Monos, es gente que viene de Corrientes, que se va a vivir a
Rosario, un barrio Las Flores y La Granada, creado por la dictadura cuando quieren sacar, medio que ir corriendo de la ciudad alguna de los barrios populares, las llamadas villas que había en las vías del tren. Arman a la fuerza, arman este barrio, muy vinculado al río, al puerto, en el puerto de Rosario en su momento, ¿no? Con un empleo hipermasculino vinculado a esa actividad. Esa banda, por ejemplo, empezó robando caballos que vendían a los recolectores informales, a los llamados cirujas, para tirar los carros. Miren la gran banda narco, el origen que tiene. Uno de sus líderes, o sea, bueno, el más viejito del clan hoy, digo más viejo porque es más joven que los que estamos en esta mesa probablemente, que es el viejo Cantero, cuando cae hace algunos años, no cayó volviendo de Luxemburgo de dejar dinero, no cayó arriba de un BMW, cayó arriba de un carro tirado por caballos. Ahí venía el viejo con el carro. ¿Qué los hizo famosos a esta banda en los 90? Que no llegaron a los medios nacionales, una lucha salvaje contra otra banda del barrio local, los Garompas, Monos versus Garompas. Fue en los 90 una masacre en la ciudad. Cuando digo una masacre, digo, se tiraron con todo, se asesinaron, hubo asesinatos, perdieron los Garompas, hubo asesinatos con mucha crueldad, hubo desapariciones, o sea, mataban a alguien, lo enterraban, iban a la madre de la víctima a decirle no te vas a enterar dónde está tu hijo. La mujer lloraba, pedía, quiero saber. Hubo tortura con perros, o sea, encerrando a alguien en un rancho y tirándole perros. Arrastraron gente por las vías a caballo. O sea, fue una banda que hizo un nombre con la violencia. Y una violencia que era por sobre todas las cosas, y hemos escrito bastante sobre esto, identitaria. Una violencia más vinculada a construir su nombre, a ser respetado en esa actividad. Ahora quiero irme echando, porque creo que es un buen momento para hacerlo, la cara policial y judicial de esto. Esa banda negociaba en su origen con un subcomisario de Las Flores, del barrio de Las Flores, o sea, con un muy bajo rango de la policía. ¿Qué les garantizaba? Les garantizaba impunidad de todas esas actividades. Impunidad que muchas veces tiene que ver no con cobrar, sino simplemente no meterse en algunos problemas, ¿no? Empiezan los tiros, se encerraban, esto sigue sucediendo todavía, me encierro en la subcomisaría, que arreglen lo que tengan que arreglar, juntamos los muertos después, se abrirá la causa y demás. Esta banda se va haciendo, en particular, se va haciendo pistolera de la usura local, de la usura popular, va participando en algunos robos a mano armada. En algún momento, esto es discutido según quienes conozcan o tengan acceso a la banda, pero en algún momento hay una discusión interna y deciden meterse en el tema marihuana. Ahí es donde el fundador realmente de la banda, que es el papá de la esposa del viejo Cantero, Contreras, salen a pescar, o esto para una buena serie de Netflix, ¿no? Salen a pescar y no vuelve. Y ahí la banda se mete. Los mitos dicen que lo enredaron en una red y lo largaron al agua. No sé, nunca lo vamos a saber. Pero bueno, es cierto que en algún momento deciden entrar al negocio de la marihuana. Probablemente sus contactos familiares en Corrientes hayan ayudado a eso. Se van cruzando con el tema barras bravas en el fútbol, sobre todo vinculados al hinchada de Newell's, que siempre tuvo mucho vínculo con el radicalismo. Ahí para contar algo, cuando éramos oposición en la política universitaria en los 90, nos traían la barra, la franja morada, nos traía la barra, a la entonces barra de Newell's, para arreglar los temas que podrían ser conflictivos en el marco de las elecciones en la universidad. No se parece a lo de ahora, pero digo, ¿qué quiero marcar con esto? Ahí hay unos cruces muy propiamente le diría rosarinos o santafesinos en alguna de estas cuestiones. Crecientemente la banda va yo lo digo como hipótesis, pues es muy difícil saber qué pasa a veces con estas actividades delictivas, pero va creciendo, va entrando en un negocio mucho más redituable, que es el de la cocaína, que no es que no existía en Rosario, pero ellos sí lo van tomando y lo van expandiendo.
hay cosas a tener en cuenta, que es la expansión del consumo de cocaína en la ciudad, porque si no, no sería un gran negocio. Es una expansión de un consumo vinculado es una ciudad con mucha gente joven, que tenía ya no mucha vida de esparcimiento, tiempo libre y nocturnidad, y es una ciudad que cuando las cosas van bien el dinero abunda, y cuando van mal, porque no es capital provincial, porque depende de los agronegocios. Yo un poco en broma a veces digo que es la única ciudad realmente capitalista de la Argentina, no tiene fundador, no es la capital. Los sectores populares y medios son muy emprendedores porque tienen que aprender a sobrevivir a crisis cada cíclicas, ¿no? De la industria que se cierra, que se cae, que expulsa, el empleo público que no contiene. Entonces, así como crecen los emprendimientos de economías populares lícitos, crecen también, hay cierta habilidad para sostener los otros. Y una expansión económica, porque no hay posibilidad de expansión de una actividad vinculada al tiempo libre, al esparcimiento, sino una expansión de la economía. Ahora, un dato que yo estoy usando ahora, pero que es, miren, de una investigación vieja. ¿Cómo se explica que una banda tan violenta se haya ido adueñando de un negocio tan redituable que requiere cierto manejo hábil de la violencia, pero altamente regulado? O sea, no es un buen negocio, no es una buena idea para una actividad vinculada al negocio de venta minorista de drogas o de distribución local del negocio andar matando gente, subiendo la tasa de homicidios y demás. Y la explicación la encontré en un trabajo que hicimos por otra cosa, en el año 2012, 13, por ahí, está publicada, digo, si la pueden encontrar. Estamos haciendo un trabajo sobre violencia entre jóvenes de barrio de sectores populares, primero en Santa Fe, después en Rosario. Violencia que no tenía que ver en ese momento con el negocio, ninguna vinculación con el negocio narcocriminal, más bien al contrario, eran pibes que construían identidad, no participando en el negocio narcocriminal, sino los delincuentes amateurs de Gabriel Kessler, por ejemplo, ¿no? Que entraban y salían de la actividad, formaban lo que se llamaba junta y demás. Haciendo ese trabajo, teníamos un trabajo más bien etnográfico en algunos barrios de Rosario, y nos aparecía la pregunta de que la violencia, ¿me apuro o no? 10 minutos. Bien. Que la violencia estaba privatizada en algún sentido. O sea, el relato del barrio, de los jóvenes, era: los homicidios son un tema nuestro. Y la pregunta era, estamos trabajando de la criminología, bueno, este es el fenómeno de la violencia, pero ¿qué pasa con el control de esto? No hay una privatización por parte de la policía, de la administración de justicia, de la política de la violencia entre los pibes de sectores populares. Y en ir a investigar eso, relevamos durante, los homicidios cometidos en dos barrios que en esa época tenían tasa muy alta, Tablada y la sur de Rosario y Las Flores, y fuimos a ver cómo eran tratados esos homicidios en los juzgados de instrucción. Y ahí nos encontramos con una sorpresa, que fue que, de hecho, la violencia estaba privatizada como la veían los pibes. ¿Por qué? Porque los homicidios no eran trabajados en la administración de justicia provincial. Cuando eran trabajados, ¿qué quiero decir? No había más que ir a levantar el cuerpo, hacer 2 o 3 pericias, planimetría, con suerte balística, y los expedientes jóvenes de sectores populares dormían ahí. El rol de víctima y victimario cambiaba todo el tiempo. Esa investigación nos marcó una tasa de esclarecimiento. Esto es, dado un homicidio, hay un sospechoso, que no quiere decir que sea condenado, dado un homicidio, hay un sospechoso, inusualmente baja para la Argentina e incluso para la región. Menos del 50% de los homicidios en barrios con altas tasas aparecían como esclarecidos. Cuando digo esclarecidos, tenían un sospechoso individualizado. Individualizar un sospechoso era muy fácil, porque era una violencia relatada previamente, relatada después. Juntar pruebas es otra historia, pero al menos saber quién fue no era tan complicado. Lo sabía el barrio y lo sabíamos nosotros. ¿Qué encontramos también? Homicidas mensualizados, o sea, identificados por la policía,
pero lo que les cobraban mensualmente para no pasarle el dato al juez. O identificados judicialmente, pero que el dato circulaba para que no fueran detenidos. Eso, me animo yo a decir hoy, bueno, agrego un dato más, que no es investigación propia. Los propios datos del sistema nuevo marcan todavía un porcentaje de esclarecimiento bajísimo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué la respuesta de control tiene mucho que ver con el fenómeno del delito? Porque en un sistema como el de provincia de Buenos Aires incluso, que no sería, bueno, vos lo conocés bien, no sería de los más quizás que uno diría, bueno, qué buen sistema el de la provincia, pero las tasas de esclarecimiento de homicidios son mucho más altas, cercanas al 80 en algunos casos, depende de del tipo de homicidio también. ¿Esto qué quiere decir? Que si una banda se dedica, y lo voy a decir en francés académico, a cagarse a tiro durante 10 años, como hicieron los monos, se erosiona a sí misma porque terminan todos en cana. O sea, hay prisión preventiva para el homicidio. Entonces, dado el homicidio, tenés un sospechoso, en general, va preso. Bueno, lo que pasó en Rosario tiene mucho que ver con la respuesta de la Administración de Justicia, que hizo posible que una banda que anduviera a los tiros, con una violencia muy identitaria y expresiva, se consolidara, se fuera adueñando del negocio. ¿Qué generó esto? Que quienes querían competir, abajo, a los costados o por arriba, tenían que entrar a los tiros también, y de hecho, una sola referencia, la otra banda que es hoy famosa es la de Alvarado, ladrón de autos de provincia de Buenos Aires, mucho más sofisticado, le diría, que estos otros muchachos, pero que también era un tipo que podía y estaba en condiciones de andar a los tiros y hacerse un lugar de esa manera. Dos datos más rápidos. Hoy hablamos mucho de las deficiencias de las administraciones de justicia federales dedicadas a las causas de tenencia y demás. Bueno, yo le diría que también por otra cosa me tocó investigar para la Procunar, relevar en el año 2013 las causas que los fiscales federales de Rosario tenían en temas de drogas. Y para hacerla corta, con lo que nos encontramos era una manera de trabajar las causas de droga que le garantizaba una estabilidad al negocio que permitía un control policial que yo no vi en otros lugares del país. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un mismo fiscal tenía 4 causas por puntos de venta, digo, porque arrancan con eso, en el mismo barrio, que evidentemente eran de la misma organización, y lo trabajaba con 4 fuerzas federales distintas. 2 fiscales tenían una causa, que era obviamente la misma jurisdicción, no la juntaban nunca. ¿Esto qué permitía? Que la policía judicializara los puntos de venta de drogas, pero lo regulaban como se regulaba el juego clandestino. Hoy vas a caer vos, mañana vos, porque el sistema federal les garantizaba una lógica que era absolutamente incapaz de hacer algo. Ni bien llegó un fiscal que hizo otra cosa, se llevó preso al jefe de policía. Digo, esto es un dato no menor. 1 minuto tengo para terminar. Otro dato más y con esto sí termino. Decía, bueno, pero uno dice la policía. La policía no es un problema en la mayoría de las provincias del país vinculada a la gestión de delitos. Sí, claro que lo de ahora es la de Santa Fe, y no me voy a extender en esto, pues entonces lo dejo a Marcelo. Tiene algunas particularidades. Es una policía muy violenta, por falta de control, por falta de entrenamiento. Es una policía muy ineficiente, en general, para hacer el trabajo que uno espera que haga la policía. Y además es una policía que del lado tradicional de regulación del crimen, del delito, que es dejo que las cosas sucedan, recaudo y reparto, y mantengo niveles más o menos aceptables, de maneras suizas o de maneras africanas, pero más o menos regulo. Eso lo hace mal. Quizás los cambios en las modalidades delictivas han hecho que esa forma también vaya perdiendo cierta capacidad, pero tienen al lado de esa algo sí que nos parece a muchos y a muchas novedoso, que es lo que hemos llamado la cuentapropización. O sea, policías que se salen de la estructura de regulación institucional del negocio y se integran a las bandas.
y se integran a las bandas como empleados, como parte de las mismas. En algunos casos se asocian, en otros casos tienen relación de dependencia, si uno lo quiere poner así. Y policías de alto rango, de medio rango, policías metidos en las fiscalías, que ahí habría toda otra discusión para dar. En concreto, y con esto sí cierro, no se puede explicar el fenómeno de Rosario de los homicidios como un fenómeno vinculado a un mercado, ni siquiera narcotráfico, un mercado de local de drogas, sino que hay que hacer una historia de la forma en que el sistema penal fue trabajando y respondiendo a fenómenos de violencia y de mercado de drogas en general. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar acá al doctor Marcelo Saín, que pidió ser presentado especialmente como gente de la casa, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Doctor. Muchas gracias. Eso es lo que soy. Bueno, tengo poco tiempo, entonces esto con lo que yo me voy a ayudar me parece va a ser difícil porque no lo puedo manejar yo. Pero podemos ir avanzando. Sí, pero no tengo solamente el láser. No tengo posibilidad de... Ahí está. Dale. Sí, no, pero vamos a tener que avanzar bastante porque si no, no voy a tener tiempo. Yo me restringí a la consigna que me pidieron. La consigna que me pidieron es territorio en Rosario. No me salí de eso. Digo, no, ningún tema distinto de aquello por lo que me invitaron. Yo hubiera querido hablar de otras cosas, complementando inclusive lo dicho por Quique, que para mí es una de las personas que mejor entienden el fenómeno rosarino en nuestro país. Avanzaría bastante al respecto porque son cuestiones conceptuales. Yo digo, una primera aclaración conceptual es territorio no se refiere a espacialidad, se refiere en todo caso, una espacialidad de producción social. Los estudios sobre urbanismo y sociología urbana dan cuenta de eso. Creo que a eso se refieren cuando me convocaron para hablar de este conjunto de cuestiones. Y dentro de la producción de la ciudad, de Rosario, digamos, convergen distintos actores. Y yo diría, hay varios territorios en Rosario. Esos territorios, de alguna manera, viven un Rosario muy diferente entre sí, pero hay una suerte de yo diría, dualidad muy fuerte, y voy a terminar voy a anunciar la conclusión al respecto. Ahí pararía ahí en el departamento de Rosario, solo para mostrarles a ustedes algo muy interesante, que es esto de lo que le decía, esta es la circunvalación de Rosario, un poco el límite extremo hace 40, 50 años atrás, y esto es el barrio, digamos, Villa Gobernador Galvez, que es otro municipio, por Las Flores y Granada hasta acá. En la parte, cuando ustedes entramos por la Ruta 9, está ahí, digo esto porque ahí está, todo esto era periferia, inclusive más para adentro, era periferia, eran barrios industriales y ferroviarios. Barrios que hace 50, 60 años tenían plena ocupación. En el sur, vinculado al puerto, que me corrija aquí que si en algo estoy equivocado, en el sur, vinculado al puerto, a la industria matarife, en el oeste, e inclusive la industria metalmecánica y particularmente de lo que son, digamos, las poblaciones del sur de Rosario. En el norte y en el oeste eran fuerte presencia de lo que era el servicio de trenes, ¿no? Barrios enteros dedicados a ese tipo de cosas. Pero eran barrios obreros muy estructurados y eran barrios obreros, digamos, reitero, con plena ocupación. Esto lo destaco porque a diferencia del Gran Buenos Aires, digamos, a diferencia del Gran Buenos Aires, pensé que me habían interrumpido, a diferencia del Gran Buenos Aires, lo que ocurre acá en Rosario es que hay, digamos, el segundo, tercer y cuarto y quinto cordón están muy por afuera de la ciudad. Hay una suerte de insularización, ¿no? No hay conectividad, están afuera de todo, en lugares ecológicamente... Acá no. Acá los barrios más deteriorados, los barrios más precarizados, los slums más importantes, están adentro de la ciudad. Están a 20, 30 cuadras del macrocentro.
Los barrios estigmatizados como barrios narco, esos territorios extremadamente pobres, que siguen siendo pobres frente a la enorme rentabilidad que generan, son barrios que están adentro de la ciudad, que tienen conectividad, que son viejos barrios de material, como por ejemplo Grandoli Gutiérrez, en la parte sur, como por ejemplo el barrio municipal. Claro, después se fueron deteriorando con el tiempo, pero están adentro de la ciudad, inclusive están adentro, digamos, de la gran circunvalación, no están adentro de los bulevares, hay una distinción sociológica, ¿no? Adentro de los bulevares ya estás en el macrocentro, estás en el corazón de la ciudad. Fue espantoso para Rosario cuando empiezan a matar gente adentro de los bulevares. Ahí empezó el problema, digamos, para algunos sectores de Rosario. Yo voy a seguir con esto bastante más adelante. Voy a avanzar. Yo les quería mostrar la composición de la ciudad, pero vamos a seguir más para adelante. Acá están los barrios, no importa. Seguimos. Indicadores sociales. Miren, 1.350.000 habitantes, el Gran Rosario. El Gran Rosario para el INDEC abarca dos grandes departamentos, el de Rosario y el de San Lorenzo, toda la parte industrial norte, digamos, de Rosario. 1.340.000 personas, pero miren lo anterior, ¿eh? Miren, podemos pasar a la siguiente, que están los valores de pobreza e indigencia. Esto es interesante. Segundo semestre. Fíjense que casi el 40% de la población, de estos lugares que eran de pleno empleo y ocupación, están bajo la línea de pobreza. Y tenés un 15%, 10% por debajo de la línea de indigencia. Es decir, es una situación catastrófica, una ciudad de mucha circulación de dinero, muy acotado todo. Y déjenme decir también, total acá no creo que ofenda a nadie, pero lo digo con sentido sociológico. Si quieren me hago el complicado y lo digo como Durkheim. Pero, hay una cultura aldeana. La cultura aldeana es todos se conocen, todos son amigos de los amigos. Ellos creen que son el barrio más alejado de la capital, en Rosario, pues se comparan con Santa Fe. Pero en realidad hay una lógica de circulación, del rumor, del comentario, digamos, que pondera mucho estas cosas que yo estoy planteando en la vida colectiva y social rosarina. Esto es lo que quiero señalar. Fíjense estas tres grandes distinciones que yo hago. Una zona financiera y comercial relativamente pacíficas. Hay niveles de delitos predatorios, como puede haber en Palermo, si se quiere, en términos generales. Eso es el micro y el macrocentro. Hay urbanizaciones cerradas de clase media y alta en la periferia conurbana. Si por fuera de la circunvalación vos tenés un conglomerado enorme, un cordón, que acá sería, en el Gran Buenos Aires, pobre, allá es de alta gama. Digamos, son todos los emprendimientos que se construyeron en los últimos años al amparo justamente del dinero de la soja y en algunos casos del dinero narco. Pero a lo que vamos es de alta gama todo eso, ¿no? Y las urbanizaciones cerradas, y después siguen, digamos, todas las zonas deterioradas que yo les iba mencionando anteriormente. Podemos continuar. Esto es un dato objetivo de lo que pasa ahí. Áreas hiperdegradadas, es un concepto viejo de los estudios de sociología urbana. Intervenciones estatales muy fragmentadas y episódicas. Mira, hasta los socialistas que dicen que hacían buena política iban hasta el límite del barrio, entraban, como me dijo un día Mónica Fein, ¿no? Me dijo, la verdad, nosotros tenemos Estado social dentro de las barriadas populares, más o menos, si lo vemos con un ojo, hasta las 8 de la noche. De las 8 de la noche a las 8 de la mañana, cada barrio es otro barrio completamente distinto. Entonces hay una cuestión, no hay una intervención más activa, más permanente, como nosotros entendemos que son las intervenciones sociales de última generación aquí en el Gran Buenos Aires. Ahí es una cosa, pues, porque el socialismo gorila, fundamentalmente, todo tiene un acercamiento con lo popular a lo década del 30, más o menos, ¿no? Al populismo conservador de la década del 30. Es decir, los negros le producen aporofobia. Alto nivel de violencia interpersonal en esos lugares y después, si seguimos, tramas criminales importantes. Vamos a la violencia. Quiero mostrarle una foto muy importante de esto para poder ir a la reflexión de fondo. Primero, esto lo que decía Quique. Miren la cantidad de homicidios dolosos ya estoy hablando, departamento de Rosario. Básicamente, el 90% de esos homicidios, la ciudad de Rosario. Tenemos 287 en el 2002. Miren lo que es. Es mentira, como dicen ellos, que ellos lograron bajar. Fíjense que hay una suerte de estabilización importante. Miren, 2014, 254 homicidios, 287 en el 2022. Hoy vamos a llegar a los 300 este año aproximadamente.
continuemos. Fíjense esto que hace a las tasas. Es interesante lo que dice aquí, que 22%, creemos que este año vamos a estar en los 23-24% en la ciudad de Rosario. Avanzamos un poquito más. Bueno, no, sigamos con esto. Yo quiero, ahora van a aparecer unos mapas. Acá les muestro, fíjense esto, perdón. Yo no quiero que me pongan el cartelito. Armas de fuego, pero sigamos. Yo soy un boludo, o sea, hice esto para mostrarle una sociedad extranjera. Aclará que nos engañaron, ¿eh? No, de planificación. Matilde me dijo que no venía, por eso yo ya sabía anoche. No, un poquito para atrás. Miren esto que interesante. Un poco más, dos más atrás. Yo les voy diciendo cuando van atrás. A ver, grupo etario más adelante. Jóvenes. No. Bueno, no podemos, ya está, me perdí. No. Estos son distribución de los homicidios dolosos en la ciudad. Si ustedes observan acá, es que lo quiero mostrar, el 80% de los homicidios son por narcomenudeo. Este es el dato duro. Esto es la especificidad. Mientras que en Santa Fe vos tenés la mayoría de los homicidios dolosos por violencia interpersonal, el grueso es así, en Rosario tenés este fenómeno. Esto también tiene mucho que ver con lo que dice Quique. Quique dice, comparemos ciudades, pero también hay que comparar, digamos, este tipo de situaciones. No es lo mismo homicidios por atritos interpersonales que homicidios motivados por el tema del mercadeo de drogas. Esto signa de alguna manera la ciudad de Rosario, pero además la concentración geográfica de los homicidios. Si ustedes observan acá, van a ver que todo, fíjense que acá está la circunvalación. Todo esto que está acá son los barrios populares que señalábamos anteriormente. Acá está Tablada, fíjense, Flores, los barrios, para decirlo de alguna manera, queda feo, pero nos entendemos, los barrios narcos, digamos, barrios extremadamente pobres, precarizados, donde operan gran parte de las bandas. Ya no hay un sistema estable de búnkers, hoy se modificó, hay deliveries, pero la base operativa de los deliveries siguen siendo estos grandes barrios. Si ustedes observan, es toda la periferia interna de la ciudad, es decir, esto está adentro de la ciudad. Miren lo que es el norte, acá está Ludueña, Bellavista, ¿no es cierto, Quique? En términos generales, y la zona oeste, pero fíjense la circunvalación, es esta arteria que está acá, que llega hasta acá. Es decir, acá tenés el corazón de la ciudad. Acá está el parque, fíjense cómo acá, el centro y el macrocentro, es prácticamente insignificante los hechos de homicidio. Avanzamos un poquito más. Sí, más. Heridos de arma de fuego, seguimos. Fíjense que Dios es rosarino. 740 personas en el mismo momento que mataron 250. O sea, digamos, 2/3 de esa cantidad de personas no murieron, pero recibieron impactos de bala. Miren dónde ocurren la mayoría de los hechos georreferenciados. Coinciden con los mismos lugares. Es decir, hay un alto nivel de concentración de la violencia letal, digamos, de los homicidios y de la violencia con el uso de arma de fuego que impactó en alguien, en este conjunto de bandas, concentrado en un 15% del territorio, a veces 13%, a veces cuando georreferenciamos daba el 15% del territorio, nada más, de la ciudad de Rosario. Para continuar, acá viene un tema que me parece que es importante, sigamos, ven, 87%, bueno, ¿dónde se concentra? Periferia interna de la misma, adelante. Anomalía rosarina. Acá yo quiero hacer una pequeña introducción con algunos títulos para mostrarles cómo se ha construido otro territorio distinto que no necesariamente refleja esto en Rosario. Podemos avanzar. Primera cuestión, la Policía Santafesina perdió la capacidad integral de control y regulación legal e ilegal de los territorios. Eso no ocurre en otros lugares, aún con policías en crisis. Segundo, las bandas de mayor envergadura dominan y conducen sectores policiales. Lo que Quique decía recién del cuentapropismo policial es interesante. Además, agrego a lo de Quique algo. El cuentapropismo policial en Santa Fe y particularmente en Rosario te da cuenta de que la regulación del crimen no es institucional. Claro. Es como que hay arreglos por comisaría, por algún grupo operativo de investigación. Es muy fragmentario
y fragmentado, niveles diferentes desde el punto de vista horizontal y vertical en la propia institución policial. Analizar por qué se da el fenómeno de la fragmentación de la policía. Bueno, compren el último libro de Sein, qué sé yo. Ciudad de pobres corazones. Lo venden por internet. Pero ahí hay parte de la explicación. A lo que sigo con todo esto, y acá viene algo que me parece importante. Si en otros países y escenarios las organizaciones criminales tienden a reducir la violencia para hacerse menos visibles, en el caso de Rosario la violencia es un motor para ganar visibilidad, presencia y poder territorial. Yo le llamo en ese libro, digamos, violencia constructiva, porque lo que noté es que si no gestionás, aún de manera rústica, como dice Quique, algún grado sofisticado de violencia, no cumplís con 3 objetivos que son fundamentales en las organizaciones. Primero, la contraposición contra otras organizaciones o contra el propio Estado. Segundo, el disciplinamiento interno, muy fuerte. Muchísimos hechos de sicariato, no importa si son rústicos o no, pero son hechos donde hay inteligencia, donde hay planificación, donde hay una ejecución más o menos, no profesional, pero sí una ejecución. Bueno, de hecho hubo hechos, como decía aquí, de sicariato profesional, la mayoría, y no es para desmerecer a los rosarinos, los mejores hechos de sicariato, los más lindos que me ha tocado vivir a mí como director de la Policía Judicial, es decir, que los vi filmados y veo cómo lo ejecutan, eran sicarios bonaerenses. Claro. Los llevaban de acá para allá. Lo cual a mí un poco me enorgullecía por mi origen bonaerense. En el sentido que lo hacían mejor, no importa las cosas malas o buenas, digo, las hacían bien. Allá, por ejemplo, hay otros hechos donde se equivocaban la persona que tenían que matar. Entonces, ahí ya te angustias más, porque vos decís, bueno, es tremendo. Ya que estamos frente a un hecho de asesinato, encima matan a la persona equivocada. Han ido al día siguiente a matar gente. Que no era el gordo pero yo te dije que lo matara, no, pero el gordo me apuntó, pero no. Bueno, vamos al día siguiente, sí, vamos al día siguiente. Y lo matan al día siguiente. Es espantoso. No quiero contar anécdotas que son graciosas, trágicas y graciosas. Bueno, me piden una. Estábamos escuchando online un día, porque yo trabajé de otras cosas también, además de académico. Estábamos escuchando online cómo iban a matar a un tipo. ¿Qué hacíamos? ¿Dejábamos que lo maten o no? Porque vos estás... No sé, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Pregunto, ¿me pueden ayudar? ¿Qué se hace? ¿Van a matar? Sí, bueno... Sí, no, aparte, a la tarde fueron y mataron a uno y el que tenía que... Yo tengo que matar a uno. El otro que iba conmigo tiene que matar al gordo, porque era un gordo. Y entonces, mató, el otro escuchó los tiros, mató al que tenía que matar. Pero dice, y yo escuché los tiros, ¿lo mataste al gordo? No, no lo maté. Quedó vivo, pues me asusté y salí. Esto es lo que decía el crimen desorganizado. Dice, pero no nos van a pagar, boludo. O sea, ¿pero lo filmaste? Sí, pero no lo quise filmar mucho porque estaba vivo. Todo esto escuchándolo. Entonces, bueno, vamos mañana, porque si no, no cobramos. Esto es acá, Rosario. No quise pasar filmaciones, digamos, porque son escabrosas, pero hay. Digo, a mí me gustaría en algún momento pasar algo de esto para mostrarles, miren, esto no es México, ¿eh? Esto es, cuando 2 grupos de sicarios se enfrentan, porque uno iba a salirse del negocio, el Manco García, y entonces Alvarado manda al grupo actual de sicarios con la Ferrara y revientan a todos los que están ahí y rematan gente en el piso. Es un tema álgido, digo. Sigamos. Pero esto está concentrado. Esto no ocurre en Rosario. Esto ocurre en la periferia pobre del interior de la ciudad de Rosario. Continuemos un poquito más. Bueno, sigamos. Acá hay otro aspecto que yo quiero destacar. Acá lo cito aquí, que esto es un audio de WhatsApp. Nosotros con Quique somos gente muy entretenida. Los fines de semana nos mandamos WhatsApp contándonos estas cosas. Con Quique Font, el que está acá. Y entonces, pero si vuelven para atrás. Y entonces Quique en un audio dice esto. Miren qué genialidad. Pues Quique es brillante. Entonces le digo, Quique, yo no te voy a entrevistar, permitime publicar el audio. Miren lo que dice. Dice, la naturalización de la ilegalidad en Rosario es propiamente capitalista y portuaria. Rosario no tiene fundador, no tiene pasado colonial. No saben lo que duele esto. Ustedes no tienen ni idea del dolor
que es no tener padre ni madre, es tremendo. No tiene patriciado. Por eso hay tanto psicoanálisis. Claro, no tiene patriciado. Fue siempre un lugar de paso terrestre y fluvial y por ende flujos criminales. Y tiene una burguesía que históricamente se construyó alrededor de los flujos del contrabando. Y así acumularon, mucho antes de acumular con los agronegocios y demás. Eran todos comerciantes vinculados al puerto, o sea, contrabandistas. En este contexto hay una naturalización de ese tipo de legalidad como algo que es legal. Además, es una ciudad con historia de contrapropismo, emprendedurismo, también de los sectores populares, que está fuertemente vinculada a participando de todos en el mercado ilegal. Esto es increíble. Uno cuando vive en Rosario se da cuenta de cómo atraviesa la cultura de la ilegalidad a todos los sectores. El verdulero de la esquina te compra un camión en el mercado por derecha con factura y 2 camiones robados. Pero está naturalizado y lo que vale es el dinero. No importa el origen del dinero. Cuando se secó la plaza de la... A ver, la guita grande, negra de la ciudad de Rosario, explico solamente esto para entender el otro territorio. El dinero fuerte de Rosario es el dinero de la economía real de Rosario, la economía industrial, en primer lugar, agropecuaria y de servicios. Esa economía real que produce bienes tiene un 30, 40, algunos dicen 50 y 60% en negro. Entonces se creó una burguesía no es como tal, pero digo, se creó un estrato de gente que administra y gestiona esa guita a través de la timba. ¿De acuerdo? Tipos que no laburan, tipos que viven en los country y laburan 2 horas por día por teléfono. Esto los he conocido yo personalmente. ¿eh? Tipos que uno me dijo, yo duermo la siesta, porque esas son las siestas, me pongo el pijama y me tapo entero. Eso es siesta. El resto que se tiran arriba de la cama no es siesta. ¿Y cuándo labura? A la mañana, 2 horas. Tremendo country. Al amigo de él, que me lo presentó, le entraron a robar hace poquito un palo verde en la casa tenía. Un palo verde en la casa, no en la caja de seguridad, un palo verde. Para que ustedes entiendan, esas cosas no te las encontrás en otro lugar. Son cosas que sorprenden en un contexto social determinado, más para una mirada extranjera como la que tenía yo. Es decir, lo que quiero decir con eso es, toda esa gran inversión se hizo en torno a algunos negocios, pero fundamentalmente el negocio inmobiliario. Gran parte de eso financió la política, todos los sectores de la política, todos, el socialismo en primer lugar. Gran parte de la política compró en la recompra de medios, participó de la recompra de grandes medios concentrados en Santa Fe y en Rosario. Esto es importante porque la política se asoció con esa guita y con esa burguesía. Todos, socialismo, radicalismo, peronismo y ahora cambiemos. Absolutamente todos. Ahí está la fuente y la cantera fundamental del financiamiento de la política en Santa Fe. Y eso, digamos, cuando se secó la plaza, que cayó la guita y el flujo grande de la soja, echaron manos a narcos. Hay historias importantísimas. Un ministro socialista me dijo, Marcelo, todo esto, el vínculo entre el dinero narco grande, ya 2020, más o menos, 2018, 2019, 2020, el dinero grande, me lo dijo un ministro de Justicia, el último ministro de Justicia de Lifshitz, me dijo, Silverstein, ¿no? Me dijo, ¿sabés dónde se hizo? Te lo voy a enseñar vos que no sos de acá. En el Jockey Club. Le digo, ¿pero cómo en el Jockey Club? Sí, en el Jockey Club van los abogados narcos. Ah, le digo, pues yo nací en San Isidro, un barrio popular de San Isidro, pero en el Jockey Club de San Isidro, si no tenés doble apellido, no entrás. No importa si sos multimillonario. Tenés que tener doble apellido. No, mis acá entran todos los grasas que han hecho plata. Entre ellos los abogados narcos. Entonces ahí empezaron a traer la guita, porque ahí hicieron la conexión con los Soneto, acá los puedo nombrar, total, no hay juicio. Los Soneto, los Rosenthal, digamos, y una serie de personas. Careijo, porque pobrecito el padre realmente la hizo por derecha y hoy su apellido aparece en todos lados. Es decir, y ahí se hizo un flujo, digamos, un corredor muy importante, digamos, de la segunda etapa de lavado de dinero del narcotráfico. Yo quiero decirles solamente, hoy un búnker o un delivery por fin de semana, jueves, viernes y sábado, que es cuando hay comercialización de droga, porque es recreativa, nada más, se levanta 10 palitos, 10 palitos por fin de semana. Estamos hablando de 40 palitos, 50 palitos, 60 palitos por mes. Estoy hablando un lugar, o sea que las guerras son guerras comerciales severas que tienen mucho que ver con este tipo de rentabilidad. Ahora, eso que se genera en estas barriadas populares que yo vi que se mata y se muere, no queda ahí. Va a la otra ciudad, al otro territorio, al territorio globalizado, según Saskia Sassen, digo, ¿no? Las ciudades globales, va al sector financiero, que no es un sector financiero narco, es el sector financiero histórico de Rosario. Cuando alguien en la justicia y en las investigaciones empezó a poner el ojo a estas líneas de lavado de dinero y empezaron a hacer allanamientos en el microcentro, empezaron los problemas. Y acá viene justamente
la construcción de lo que yo llamo la argucia de los poderosos, el narcotráfico y la violencia es un asunto plebeyo desenvuelto en las barreras populares. Esta es la construcción de la clase del círculo rojo rosarino, santafesino, pero rosarino fundamentalmente. Vale decir, el problema del narcotráfico son los muertos, es la violencia. Y eso se desenvuelve por fuera de esta sociedad integrada, protegida de alguna manera, convalidada de alguna manera. El problema es cuando se hizo el puente entre una y otra a través de algunos anómalos de la justicia, y en algunos casos puntuales, digamos, empezó a seguir el dinero narco, la protección judicial, la protección, digamos, de sectores de la política, y se ventilaron en determinados juicios orales, pero con nombre y apellido absolutamente, compren el libro que yo les dije anteriormente, digo, ahí comenzaron los problemas, porque se rompió esta forma de entender lo que era la sociedad rosarina y el fenómeno del narcotráfico en la sociedad rosarina. Moldeado como orfebrería, digamos, por parte de los medios, que además, reitero, son medios que son, como en todos lados, Martín Becerra lo ha trabajado muy bien, inclusive en el caso rosarino, son medios de grandes grupos económicos, pero además la política invirtió dinero. Es decir, a mí, yo en uno de los trabajos que tuve allá, me quiso conocer en ese trabajo, por Rubio, qué sé yo, el dueño de uno de los grandes medios, del medio más importante de Rosario. Y comiendo por ahí me dice, yo sé que vos tenés un problema con el senador Traferri. Al principio de la gestión mía, tenés un problema con el senador Traferri, dejá que eso te lo resuelvo yo. Entonces la respuesta mía fue, ¿vos no te enteraste cómo Kirchner se peleó con Mañeto? Sí, por la 125. No. Digo, se peleó cuando le contó a Mañeto que la sucesora iba a ser Cristina y Mañeto le dijo, no estoy de acuerdo. Y le dijo, a mí qué carajo me importa, vos manejás Clarín que yo manejo el gobierno. No entiendo lo que me quiere decir, que nunca te voy a dar la potestad de vinculación de un ministro con un senador del mismo partido a vos, porque significa pegarme un tiro en el pie. Gracias, chao, se atragantó con el churrasco y ahí empezaron los problemas. ¿Para quién? Para el ministro. Bueno, en fin. Nada, son anécdotas que yo cuento para ilustrar un poco las cosas que están ahí. Yo lo que quiero decir, hay dos territorios. Hay una territorialidad construida por parte de este círculo rojo, que es un círculo rojo empresarial, mediático, político, del que participa toda la clase política mayoritaria, digamos, en Santa Fe. Y está el territorio que yo les decía recién. Digo, esto es Rosario. Yo creo que dentro de esta argucia de los poderosos, que yo les dejo el PowerPoint para que se entretengan y demás, de todos modos, esperen en el proyecto de investigación actual en la Universidad de Quilmes. Yo estoy llevando adelante un trabajo sobre Santa Fe, donde estoy escribiendo un libro que se llama Política y Crimen en Santa Fe. Que la idea es mostrar justamente en un sistema político específico cómo el crimen, digamos, talla la institucionalidad política. Porque en general se cree que hay una externalidad con estas cosas, que allá, digamos, no es tan así. Justamente por este carácter de circulación de ideas y de rumores tan pueblerina, hay un vínculo muy directo, muy estrecho entre las tramas institucionales y los núcleos criminales. No se le iba a escapar a nadie del círculo rojo semejante parva de dinero generado por los morochos en materia de narcotráfico. Ese dinero flota ahí, está ahí, hay una burguesía construida al amparo de la necesidad de gestionar ese dinero negro, con todos los circuitos ya aceitados, con las relaciones, con la protección política aceitada para ese tipo de cuestiones. Hay un elemento importante, no formaba parte de esto, pero se los digo. La garantía para que todo ese bloque de poder pueda funcionar es el control de la justicia. Allá también hay Comodoro Pi. El control de la justicia se ha logrado de muchas maneras. Se ha creado el Ministerio Público de la Acusación a partir de la reforma de una justicia penal adversarial hace unos 10 años atrás y se llevó adelante una estrategia de ocupación de cargos a través de cuadros políticos. Yo diría 2/3 socialistas o progresistas y 1/3 socios peronistas, si no, no había votación. Entonces, realmente la composición del Ministerio Público de la Acusación está de alguna manera entre dos variantes. Alta politización o estudiantina del centro estudiante de la Facultad de Derecho, que terminó siendo fiscales en Rosario. Y que entonces cuando tienen que investigar un homicidio, sí saben algo. Porque ustedes tienen que entender algo. Si hay un homicidio en el cual vos sos fiscal
de flagrancia, llegás y ves en el sistema de cámaras de manera inmediata que a la persona la mataron, la robaron, le quisieron robar, forcejearon, le sacaron la billetera y se llevan la billetera y la matan, decís, es muy probablemente así, yo como fiscal interprete que esto es un robo y que esto fue un homicidio en ocasión de robo. Ahora, si yo veo que llega una persona al estacionamiento de la casa, bajan dos tipos de una moto, lo acribillan a balazos, se dan media vuelta y se van, no sé si le fueron a robar. No sé, ustedes qué pensarían, que, digo, sé que les va a costar entender esto porque no son fiscales ni fueron jefes de la Policía Judicial. O sea, yo supongo que esto, no, o se olvidaron de robar, o algo pasó en el medio, puede ser. Entonces, si vos eso lo investigás, dando cuenta solamente de los autores materiales, lo que vos no querés es ver la trama que está detrás de ese hecho. ¿Quién fue el mandante? ¿En el marco de qué? ¿Se entiende? Entonces, esto también forma parte de lo que decía Quique, yo lo he visto mucho. Vos esclarecés el hecho, sabés que el que gatilló es este. Sabemos quién gatilló, digamos, a la casa del gobernador Bonfatti. Pero no sabemos qué hubo detrás. No queremos ni... No queremos saber qué hubo detrás. Es más, el propio gobernador dijo, bueno, está bien, déjenlo. Está bien, está bien. Al final lo mataron hace 2 años, buenísimo, entraron... Divino. Cuento con esto, me voy. ¿Qué ganas tengo de agarrar el teléfono y pasarle ese hecho? Porque no se ve cuando lo matan, pero es interesante. Dice, no, fue un hecho, un operativo comando por el que matan al que valió la casa de... En la casa de un juez. La casa de un juez alquilada a estos sicarios, en Rosario. Es una cosa muy común allá. Donde la primera fiesta que yo fui de fin de año con los fiscales, había abogados narcos. Entonces yo lo veo y me voy. Y le digo, ¿pero cómo va a haber entre los fiscales abogados narcos? Pero somos compañeros de la universidad. ¿Por qué no? Si estudiamos con él, o sea, nos estamos juntando, son amigos míos. ¿Se entiende esto? O sea, no... Eso pasa en Rosario, pasa, está bien. Entonces, termino con esto, y dice, operativo comando. Yo estaba al frente del organismo de investigación. Y digo, puta, investigar este operativo comando. Yo me hice la película, vinieron de afuera, contrataron gente especializada de Colombia, entonces pegaron la vuelta por allá, barrio La Florida, ¿no? Más o menos, sí, barrio La Florida, justamente cerca de la casa de Bonfatti. Bien residencial. Al que matan ahora, en esta oportunidad, es el que valió la casa de Bonfatti. Entonces, vemos la filmación, porque apagaron y cortaron todas las videocámaras de la casa, pero se olvidaron de una que enfocaba la puerta de entrada. Entonces, cuando vemos la filmación de la puerta de entrada, bajan de un auto 6, 7, fieritas, y en una motoneta. Entonces entran todos, ¿viste? Todo gorrito, ¿viste? Así, muy guachiturro, ¿no? Entran así, de caño, ¿no? Por supuesto. Entonces vos ves la puerta de entrada, alguien barretea y entran. Entonces vos ya sabés cómo fueron, mataron 3 sacados allá, a una chica la siguieron hasta arriba, le pegaron el tiro, y de repente a los 5 minutos ves que salen todos estos cagando, pero ¿saben cómo? Venía Godzilla, estaba Godzilla adentro, corriendo, se patinaban, se pisaban entre sí, 3 de la mañana, salían corriendo, se pisaban que esto y que el otro, y de repente se suben al auto y uno corría al auto porque lo habían dejado afuera, porque el auto se iba y se trastabillaba todo, y al minuto viene otro. Se habían olvidado de uno adentro, era el que estaba arriba atendiendo a la piba, que es la que terminaron de matar, después murió en el hospital. Quedó arriba, entonces cuando se fueron estos, se olvidaron de ese. Entonces cuando sale desesperado, se va al medio de la calle, no estaba el auto, no estaba la moto, mira para acá, mira para allá. Es para reírse, sinceramente. Y se va corriendo. Ese fue el operativo comando. Atrás, a los 5 minutos, 10 minutos, llega ¿qué? El patrullero. Eso es otro show. Un gordo que parecía una tortuga ninja con el traje antibala, que era un traje antibala para un tanque, digamos, y hace la introducción a la casa. Bueno, es imperdible eso. Lo que quiero decir es esto, lo que decía el crimen desorganizado. La difusión pública, esto fue un gran hecho, operativo comando, un asesinato sicarial extremadamente complejo. Cuando nosotros vimos las imágenes el mismo día del acontecimiento, nos dimos cuenta de que esto era un hecho bastante rústico. Bueno, en fin. Yo digo, hay 2 territorios. Está el territorio ficcional de Rosario, el construido por el Círculo Rojo rosarino y por la clase política rosarina que quiere reducir el fenómeno del crimen y del narcotráfico a las barriadas populares y a los hechos ostentosos de violencia. Y está, me parece a mí,
otro territorio, varios territorios reales, entre los cuales, si queremos hablar del fenómeno del narcotráfico en la territorialidad, decimos sí, hay un territorio de venta de droga, de estoqueo, de comercialización que está en ese conjunto de barriadas, pero hay también un territorio donde habitan los consumidores, 80% del consumo recreativo, creció 5 veces en los últimos años el mercado de consumo de droga en la ciudad de Rosario, según la última encuesta de prevalencia, que todavía no está la información, me lo decían anoche. Es decir, y al mismo tiempo, todo el circuito de lavado de dinero, que es el circuito de gestión de la economía negra, de la economía legal rosarina. Digamos, esto también hace al fenómeno del narco. Todo esto es, y la protección político-institucional. Estas 3 cosas, consumidores, mercado de consumo, sin estigmatizar nada, cuidado con esto, por un lado, y por otro lado, todo el circuito de protección político-institucional y al mismo tiempo todo lo que es la estructura de gestión de la economía del crimen, dan cuenta de otro territorio completamente distinto, que es el territorio ocultado por aquel territorio ficcional construido por ellos mismos, digamos en términos generales, a través de esa alianza con los medios. Otro día les voy a contar, ¿les cuento la última anécdota? ¿Sí? Es un minuto. Yo tenía un trabajo allá, ¿no? Otro trabajo, distinto de académico. Entonces, un día allanan una financiera y entran a esa financiera siguiendo el dinero narco. Mataron a un narco, se le secuestró el teléfono, se miró el teléfono, había comprado el día anterior $17.400 en una financiera medio conocida, de un grupo empresarial. Carey, lo digo acá, pero que la abuela y el padre habían hecho cosas interesantes y el hijo es la degeneración de la especie. Entonces el hijo, el padre le había dado parte de la oficina y le puso una pequeña financiera y bueno, había comprado este morocho ahí. El padre una vez me quiso conocer hace poquito, fuimos acá al museo de Constantini y me dijo, ¿a vos te parece lo que le hacen a mi hijo? No, digo, tu hijo, ¿vos conocés el narco que le compró dólares a tu hijo? ¿Le viste la cara? No, míralo. Si vos te vienes con $17.000 a comprar, vos le vendés a este, mirá la cara que tiene, el hombroso, ¿viste? Mirá la cara que tiene. No, claro, bueno, tu hijo está a las manos, porque, digo, está complicado. Bueno, el pibe, 300 documentos DNI tenían ahí, intercambiaban, vendían y compraban, negociaban con el grupo narco. Cuando allanan al día siguiente eso, a la noche yo recibo una llamada del gobernador. Me dice, hay un dueño de un medio muy importante de acá, Rosario, que está asustado. Dice que si lo vas a detener, por favor no sea delante de sus hijos. ¿Y por qué lo voy a detener? No, me dice, porque hoy allanaron esa financiera. ¿Y pero qué problema hay con esa financiera? Me dice, evidentemente, por lo que me estás diciendo, debe tener algo de dinero en esa financiera. O sea, fíjense ustedes el vínculo. Nosotros seguimos el dinero narco de un tipo que habían matado y llegamos a esa financiera. Y ya creía el dueño, es decir, el mañeto de Rosario, que yo iba detrás de él porque ahí había una timba y tenía, después nos enteramos, un palo verde, caminándolo ahí, pero eso es vuelto para ellos. ¿Se comprende? Eso es Rosario. Eso te pinta Rosario. El dueño del medio llamando al gobernador, el gobernador llamando a su ministro, diciendo, por favor, si me viene a detener, pero aparte se venden solo, porque en realidad nosotros estamos siguiendo otra cosa. Habían sacado toda la información, después se vio. Bueno, pero ahí yo no quiero entrar a eso, Quique, porque si no van a decir, vino a justificarse y a explicar que no cometieron el espionaje que dicen que cometió. Bueno, en fin, esto quiero mostrar, este también es otro territorio. Estas tramas forman parte de Rosario y explican esto que decía Quique, por qué la violencia no tiene regulación estatal, ni legal ni ilegal en ninguna instancia en Rosario. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. Les abro 5 minutos, preguntas. Para los dos, escuchándolo, ¿entienden o creen? ¿Entienden o creen? Por favor. Esto termina siendo el negocio para el círculo rojo, de esa violencia permanente regada por todo el país y construida para que en definitiva esto que vos relatás del Mañeto y de los otros siga ocultándose atrás de esta comercialización de casi todo lo que establece usted o gran porcentaje, ya sea
hidrovía, ya sea circunvalación y todo eso, pero entienden como ese fenómeno que termina siendo más para ocultar y que no termine siendo esa viola que termina en otros lugares que son mucho más violentos, si se quiere, que ese regadero de sangre. Y por eso, digo, me viene un poco eso porque hay una intervención, creo, de la vicepresidenta hace poco que hacía referencia como a eso. Si creemos que todo este dispositivo mega millonario termina en 4 o 5 barrios o en 4 o 5 grupos, evidentemente acá hay otra cosa que no estamos viendo. Desde este lado, entendiendo y escuchándolos a ustedes, creo que tienen ese mapa un poco más claro. Sí, claro. Te digo algo, mira, yo les voy a invitar a todo el mundo a pensar estos temas de una manera determinada. Esto, lo mismo que digo acá, se lo digo a mi equipo de investigación acá, pero también se lo decía a mi equipo de investigación criminal, de otro tipo de investigación, allá. Hay que ir tema por tema, caso por caso, y hay que constreñirse a la materialidad de los hechos. Esto es así. Una cosa, uno siempre va construyendo hipótesis de lo que va viendo, interpretaciones, pero todavía no tenés elementos que sustenten, elementos de convicción, tanto en la investigación científica como en la investigación criminal. En Rosario, la trama narcotráfico de la ciudad no está estructuralmente vinculada al tráfico internacional que pasa inclusive por el puerto de Rosario. No tiene nada que ver. Entre otras cosas porque si vos sos el dueño de 3.000 kilos de cocaína que colocás a través del puerto de San Lorenzo, de Zárate Campana o de Rosario en Europa, a 60.000 euros el kilo de esa cocaína pura, no se lo vas a dar a custodia a los monos o a los remanentes de los monos o algo porque, digamos, porque no es seguro, ¿se entiende? Puede haber algún embarque menor o algo. No hay un vínculo, no hay causa que te muestre un vínculo entre el circuito local de provisión del narcotráfico en la ciudad y, digamos, el tráfico internacional, ¿se entiende? Los grupos locales tienen, los grupos criminales locales tienen el valor agregado de algunos, que inclusive están en la cárcel, de saber dónde comprar la droga en el exterior. No se lo dan a los chiquitos. ¿Por qué gran parte de la violencia? Yo hago una intuición en la parte final del libro, que presentó Quique hace un tiempo atrás. Yo creo que los grandes líderes de las organizaciones que están detenidos, los territorios donde se produce parte de este dinero, lo manejan con gerentes muy rústicos, porque si ellos convalidaran gerentes de un poquito mayor nivel, y además le dieran la información de dónde conseguir la cocaína en Paraguay o en Bolivia, se quedarían con el negocio. Dejarían de ser franquicia de alguna manera. Dejarían de reportar. ¿Se comprende? Entonces ellos prefieren que haya una inestabilidad permanente en los barrios, donde se matan de un lado, se matan del otro, pero de alguna manera va fluyendo igual el dinero y la fragmentación que tienen del Estado adelante, que no hay un Estado regulatorio en serio, que establece reglas legales o ilegales, digamos, es lo que hace que haya una vorágine de violencia fenomenal. Esto por fuera de lo otro que Quique señaló muy bien, que es la violencia identitaria. Hay dos cosas. Primero, hay muchos hechos de violencia que son tercerizados. Para que puedan cobrar los que tercerizan necesitan grabarlo. Pero además hay una suerte de reclamación de prestigio a través del hecho. No los borran después cuando van y cobran y dicen, mirá, yo valié o yo maté tal como mandaron y cobran. Lo dejan y lo muestran porque es una forma de reclamación de prestigio, muy fuerte, muy fuerte. Entonces vos, cuando se secuestra un teléfono, te encontrás con 50 balaceras. ¿Se comprende? Está todo en vivo ahí. Entonces, ahí yo creo que eso explica en gran medida esto. No creo que sea una cosa para encubrir la otra. Hay un fenómeno realmente cierto de violencia extrema en el caso de Rosario que no se ve en otros lugares. En el Gran Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, hay algunos quiebres, algunos sicariatos, algunas muertes, algunos hechos de violencia, pero enseguida hay una restitución de orden. Y ahí hay un Estado que se para arriba de los grupos criminales y una subordinación, porque el Estado regulatorio y legal tiene dos grandes condiciones. Tiene que tener el monopolio de la violencia legal e ilegal, por encima de todos los demás, efectivo. Y lo segundo es el monopolio de la llave para burocratizar, para judicializarte de verdad. A vos te meto adentro del proceso, a vos te dejo afuera. Sin esos dos monopolios, no tenés nada. Cuando vos tenés una institución fragmentada y que no controla la calle, no tenés esos dos monopolios. Se acabó el Estado regulatorio y legal. Violencia. Sí, además hay un dato, a ver, una vez que se constituyó así, no se desarma fácil. Y quienes aprovechan ese negocio no lo van a perder. Porque eso también
Digo, yo a veces en broma, pero ahora con los relatos que le ha hecho Marcelo, creo que van a entender a qué nos referimos. Digo que es una violencia que parece una película de los hermanos Coen. Es salvaje, es sangrienta, pero es muy, muy torpe del lado policial, judicial y criminal. Ahora, una vez que se constituyó así, porque hace 20 años no era así, una vez que se constituyó así, ya tenés un fenómeno que no vas a desarmar, porque además las intervenciones del Estado han reforzado. Esto no tuvimos tiempo de meter, ¿no? Pero ustedes deben tener presente lo que pasó hace poco con la bandera que mostraron los monos en el partido de Newell's. Eso no es propio de una organización criminal que se dedique al negocio de drogas, eso es propio de una película de Batman, donde el Pingüino y el Guasón le muestran en la cara a los superhéroes de lo que son capaces. O sea, una vez que construiste cartel así, y no se sale muy fácil de salir. 2 anécdotas viejas les cuento, de notas de campo. Una propia, yo lo llamaría un informante clave, pero a esta altura ya es más un amigo, es un tipo que debe tener ahora 61 años, un dealer histórico de la ciudad de Rosario, de los viejos, que todavía quedan. En el 2013, cuando empiezan los asesinatos fuertes, yo le mando un mensaje, le digo, vamos a encontrarnos, nos vemos. Le digo, ¿qué está pasando? Le digo, recién empezaban las idas y vueltas de los homicidios. Y la respuesta, y se las voy a contar literal, entonces fines del 2012, cuando se empezó a recalentar la cosa. Me dijo, textual, el problema aquí, que acá, fue Cable Hogar. Cable Hogar fue la primera empresa de cable rosarina a fines de los 90, que trajo HBO. Los negros vieron todos Scarface, soy textual, y se la creyeron. Y esto pudrió el negocio, porque vos dices, vos me conocés a mí, yo lo conozco desde la secundaria. Sabés que estuve preso, jamás llevé un fierro, yo no uso armas, y ahora están todos los forros como mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. O sea, a ver, el negocio cambió y mutó, pero hay una impronta identitaria, cultural muy fuerte, y otra que no es propia, es otro amigo. En una mesa, el asesinado pájaro cantero lo estaban tratando de convencer para sacarle plata, ¿no? Para que ponga plata para un boliche. La respuesta del pájaro cantero fue, yo no puedo meterme en eso, porque a mí si un mozo me roba un vaso, yo lo tengo que matar. O sea, fíjense qué lejos que está de la lógica puramente económica comercial. Yo creo que al Círculo Rojo no es que le convenga esto, es lo que hay, es lo que se armó, es lo que se construyó y no lo van a probablemente a modificar por la enorme rentabilidad que trae, pero la impronta de la violencia tiene que ver con lo que se fue constituyendo por incapacidad de regulación estatal también, ¿no? Porque la policía es igualmente violenta a la hora de usar la fuerza letal, ¿no? Perdón, y agrego algo que es muy importante. No es los sectores dominantes rosarinos, los dueños de los medios y del empresariado rosarino, no tienen una mirada, como gran parte de la Argentina, a lo inglesa, de subordinación de los sectores subalternos, socialmente hablando, y de conducción y de dirección, de hegemonía. Hace poquito, el dueño de este medio quiso reunirse conmigo aquí en Buenos Aires. Hoy estoy con anécdotas. Y me reuní con él, con Germán Montenegro, otro profesor también de acá de la casa. Y él es querellante en una causa contra mí, inclusive. Y entonces yo le digo, pero ustedes no se dan cuenta que la política no va a resolver esto, lo tienen que resolver ustedes, que tienen el poder, la economía, la plata, tienen que tener un poco de impronta inglesa. Digo, y él me miró y me dice, no entiendo qué es lo que querés decir. Es decir, no está en la mente de esta gente. También esa burguesía tan mediocre, tan poco ilustrada, tan alejada más a lo Macri y no a lo digamos, Pinedo abuelo, para decirlo de alguna manera, también hace a este contexto que estamos señalando. Es una burguesía muy predatoria, extremadamente predatoria, salvaje, y donde lo que vale es el dinero, venga de donde venga. Es increíble ver en Rosario, todo Rosario Norte, las construcciones de los emprendimientos inmobiliarios no habitados por décadas ya. Al principio era... Y hoy se ha convertido en algo que vos decís, pero entonces, ¿dónde está la gente que vive en estas grandes torres, ¿no?
En fin. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por todos los datos. La pregunta es más de lo dogmático, o sea, viendo un poco los resultados, ¿no? Vos trabajás de la respuesta estatal, digamos, ante un problema estructural, digamos, a un nivel estructural que llega a todos los cimientos, digamos, de la estructura. Entonces, la pregunta es, ¿qué pensás sobre lo que podría ser digamos, el factor que genera toda esa situación, que es, digamos, la política prohibicionista estatal? ¿Y qué pensás sobre digamos, sobre metodologías no prohibicionistas para combatir el narcotráfico, como por ejemplo legalizar y a través de eso atacar la base de consumidores, digamos? No, pienso lo que es un fracaso total eso, y creo que hay que ir a un proceso, me parece, inmediato de desregulación o empezar a discutir esto. Acá, en estos ámbitos, ya se está haciendo hace 10 años, digamos, y después, eventualmente, hablar un contexto de legalización. Yo lo que pasa es que la despenalización de los consumos y de la comercialización, en un contexto donde vos tenés una estructura internacional y un sistema de seguridad tan férreo articulado en torno a la prohibición, como sociólogo me parece un tema distinto. Ahora, yo te voy a responder, vos me preguntabas en lo personal. En lo personal, yo concursé en el año 2018 en la Policía Judicial contra Crimen Organizado en Rosario porque me estaba cagando de hambre acá. ¿Está claro? O sea, tenía que vivir de algo. Había salido del gobierno, tenía un problema familiar muy fuerte, una hija, digamos, con un problema de salud muy importante, y no llegaba a fin de mes y me estaba comiendo los pocos ahorros que tengo. Entonces yo me fui al sistema prohibicionista a laburar porque tenía que mantener a mi familia. Te doy la respuesta así personal de eso. Si no, no me hubiera ido nunca ni a Rosario ni hubiera hecho ninguna... Ya aceptar ser ministro fue de estúpido. Ya eso son dos cosas distintas. Bueno, les agradecemos todos, los felicito. Me encantó estar acá. Un privilegio. Gracias a ustedes.